misericordia de Dios, si nosotros queremos englobar o buscar algo, a mí me gusta lo que algunos teólogos dicen, la misericordia de Dios tiene que ver con un amor perseverante. Eso tiene que ver la misericordia de Dios, es un amor que persevera en el tiempo. No es que es en algún momento, ¿verdad? Capaz yo veo una persona en una situación, yo le doy la mano, pero imaginémonos que esa persona siempre la vemos en la situación. Ahora yo le pregunto, ¿siempre vamos a querer ayudar? Capaz que lo ayudamos 1, 2, 3 veces, pero humanamente va a llegar un momento que decimos, no, pará, ya está, ya te ayudé, ya está. En cambio Dios tiene un amor perseverante. El Señor no se cansa. No es que te dice, bueno, 2, 3 veces Lautaro, listo, ya no te ayudo más. No, el Señor siempre te va a ayudar. Porque, hermano, muchas veces el hombre natural dice, no, bueno, las cosas que logro o hago es en base a mi sacrificio, en base a mi esfuerzo, en base a mi capacidad, en base a mis habilidades, en base a las cosas que tengo. Y prácticamente es como que Dios no encaja ahí. O sea, lo hice porque lo hice yo. Aquí Dios no tiene nada que ver. Y eso es lo que normalmente piensa el hombre natural, ¿verdad? Una persona que para esa persona Dios no es importante en su vida. Pero lo que hemos conocido a Dios, sabemos que Dios es un elemento fundamental en nuestra vida, hermano. Y muchas veces podemos haber conocido a Dios y hemos caído, ¿verdad? Y somos esos hombres carnales que habla el apóstol Pablo. Conocimos a Dios, pero las situaciones de la vida, el pecado, o capaz cosas que no creíamos que nos agarró circunstancialmente, nos permite alejarnos de Dios. Conocemos a Dios, pero no queremos hacer lo que Dios nos llama, porque nos gustó más lo que estaba apartado, o capaz nos gusta más lo prohibido, o tenemos una lucha con algunas situaciones que tiene que ver con el pecado. Pero Dios siempre nos da una oportunidad, hermano. Yo siempre les comparto, 2 fueron los elementos de los cuales Dios creó al hombre, que pueda tener comunión con Dios y que pueda tener relación con Dios. Ese fue el plan de Dios cuando creó a Adán y a Eva. Entonces, como nosotros vemos a lo largo del tiempo y las circunstancias que nos pasan, siempre volvemos a lo mismo. Es una causalidad circular. Fíjense, cuando usted lee el libro de Génesis, dice que el Señor, cuando hizo ese árbol del bien y del mal, y fue algo maravilloso, pero cuando termina en el libro de Apocalipsis y quiere ser una formación circular, vemos que al final, terminando el libro, también habla de un árbol, en la cual ya no va a haber enfermedad, en la cual ya no va a haber muerte, y en la cual todos aquellos que hemos elegido, porque, hermano, es una decisión personal, ¿verdad? Nosotros decidimos, como decía el autor, él eligió, y nosotros decidimos poder tener ese tiempo con Dios. Pero si decidimos, es algo muy especial, porque Dios ve nuestro corazón. Y ahí se aparta, ¿verdad?, esa naturaleza del hombre, esa naturaleza humanística, en la cual uno dice, bueno, yo dejo esa naturaleza humana y veo que necesito depender de Dios. Y por lo tanto Dios ve nuestras vidas. Entonces es hermoso todo eso que nosotros podemos ver a lo largo de lo que el Señor nos enseña y también a través de su palabra, hermano. Así que le doy gracias a Dios por Lautaro, por la vida de él. Y como él dijo, fue algo sorpresivo. Yo no le dije con tiempo, andaba preparado, no le dije nada. Son las cosas que Dios hace. Pero creo que Dios también nos sorprende. Así que le doy gracias a Dios por ese tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por lo que el Señor hace. ¿Está bien? Bien. Hermanos, también le quería, vi que estaba la hija de Daniel también, ¿verdad? Que está con nosotros, así que también se fueron con los niños, así que le doy gracias a Dios por su hijita que también pueda compartir con nosotros en este tiempo. Hermano, hoy vamos a compartir algo que Dios estuvo preparando en mi vida durante la semana y que tiene que ver también con un poco de lo que nosotros estuvimos compartiendo el domingo pasado, que tiene que ver con la misericordia de Dios. Y es muy interesante, hermano, porque muchas veces uno habla, sí, la misericordia, qué bueno que es Dios, pero nosotros cuando leímos y pudimos tener el domingo pasado, vimos 3 veces esa palabra, ¿ves? La misericordia de Dios en mi vida sería el título capaz de la prédica. Pero antes de eso, y más o menos viendo el contexto que compartía Lautaro, a mí me gustan las relaciones que uno puede tener un padre con un hijo, ¿verdad? Y dice que en un momento, en una situación, estaba un padre con un hijo. Y este hijo le estaba contando que era muy difícil la vida, porque muchas veces uno piensa que todo
quieren hacer bien las cosas, pero cuando nosotros salimos en la sociedad vemos que la sociedad es bien complicada, porque cada uno quiere hacer sus cosas, porque cada uno quiere hacer su beneficio propio, y esas son las cosas que uno hace. Entonces, este padre le hizo una reflexión a este hijo, y él les dijo algunas palabras como reflexivas, ¿verdad? Miren qué es lo que le dijo este padre. Este padre le dijo a su hijo: fácil es ocupar un lugar en la agenda y tomarla. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es herir a quien nos ama. Difícil es curar esa herida. Fácil es dictar reglas. Difícil es seguirlas. Fácil es soñar todas las noches. Difícil es soñar por un sueño. Fácil es exhibir una victoria. Difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es admirar la luna llena. Difícil es ver su otra cara. Fácil es cometer errores. Difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar por el amor perdido. Difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar en mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo. Miren qué interesante, ¿verdad? Si nosotros vemos a lo largo de la vida, hay muchas cosas que parecen fáciles, pero cuando nosotros vemos el plan de Dios, Dios tiene un plan maravilloso en nosotros. Y eso es lo que vamos a compartir hoy, con respecto a la misericordia de Dios en mi vida. Y vamos a ir al Salmo 63, un salmo conocido capaz por todos, y vamos a leer los primeros versículos. Salmo 63. Le voy a pedir a la pastora Mariela si puede dar un poco de... Yo parezco Bob Esponja ya. Salmo 63, versículo del 1 al 3. Y miren, cuando usted lee este salmo, hay algo muy particular. Los que tienen su Biblia, si ustedes ven, al principio del salmo hay un título. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice ese título? A ver, los que tenemos Biblia por ahí, capaz uno tiene la Biblia digital hoy por hoy, ¿verdad? Dice al principio, tiene un título. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo puede? ¿Vos abrir ahí? En el Salmo 63, versículo 1. Yo tenía un profesor de hermenéutica que él me decía, miren, qué importante es tener la Biblia física, ¿verdad? Hoy todos tenemos la virtualidad, pero él decía, no, yo me resisto a la virtualidad, tengo mi Biblia siempre. Miren, y al principio, ¿qué es lo que dice, sabe? Sí. Bien, y ahí... Bien, y ahí dice David que estaba ¿en dónde? Perfecto, quiero que se graben esa palabrita. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Sí? Y ahora vamos a leer el versículo 1. Dice, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Ya después vamos a leer qué significa meollo. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Solamente hasta ahí. Vamos a leer otra vez, Mati, los primeros 4 versículos solamente. Vamos a leer de nuevo los primeros 4 versículos. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia, miren, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esta es la versión 1960, ¿verdad? Es la 70ª. Pero miren, qué interesante. Si nosotros vemos al principio, David cuenta muchas cosas que él está pasando, ¿verdad? Y él habla directamente que él se siente bien y le dice, Señor, yo te bendigo. Pero yo les dije ese tip, ¿verdad? Cuando Sabri leyó, David estaba en el desierto.
Capaz si nosotros podríamos leer este versículo 1, diríamos, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, y veríamos que el salmista estaba bien. David, capaz que estaría en su palacio, estaría con sus ropas reales, ¿verdad? Capaz estaría tomando un cafecito, un mate, no sé, estaría tranquilo ahí. Pero no, fíjense, el rey David no estaba en esa situación. Él estaba en el desierto. Imagínense que usted está en el desierto. Hemos visto los calores prácticamente que hemos pasado, ¿verdad? Calores terribles, 38, 39, 40. Nosotros con mi esposa ahí en Tucumán, calores así, 42, y que a la noche corre aire caliente y no se puede estar. Bueno, imagínense en el desierto. En el desierto es peor. Entonces, imagínense el rey David. ¿Y por qué él estaba en el desierto? El contexto no se sabe bien. Unos dicen que él prácticamente estaba siendo perseguido todavía por el rey Saúl. Ustedes saben que Dios había llamado a David para que sea rey, pero Saúl era el rey. Y otros eruditos por ahí, teólogos, hablan directamente que él estaba escapándose, ¿sí?, de que sus hijos los querían matar. Uno era Absalón, que quería herirlo. El tema era que el rey David estaba en el desierto. Él no estaba en el palacio. Y él estaba diciendo unas palabras, capaz muy lindas, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, yo te busco de madrugada. Imaginémonos, él en el desierto, ¿sí?, está ahí, todo árido, todo, y él está diciendo eso. Sería algo ilógico, ¿verdad? Si yo estoy en el desierto, ¿qué es lo que quiero? Quiero agua, quiero estar en un lugar fresquito, ¿verdad? Quiero sentirme bien. Pero no, él estaba en esa situación. Él estaba en el desierto. Y a pesar de eso dice todas esas cosas. Qué interesante, ¿verdad? En el versículo 2, él dice, el rey David, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Miren, David es una persona que había conocido al Señor, pero no solamente de oída, ¿verdad? Porque muchas veces capaz nosotros escuchamos de Dios. Y decimos, sí, Dios es bueno. Hemos visto capaz algunos testimonios, cosas que Dios ha hecho en las personas. Y decimos, qué bueno, qué es lo que ha hecho Dios. Y yo digo, yo conozco. Pero cuando Dios empieza a hacer cosas en tu vida, ahí te das cuenta que es un Dios real. Y él dice, yo te he mirado en el santuario. ¿Sí? Él había visto la presencia de Dios. Había tenido esa intimidad con el Señor. Y qué bueno tener esa intimidad con Dios, ¿verdad? Aun cuando hay dificultades. Sobre todo, porque cuando estamos bien, no hay ningún problema. Pero cuando hay una situación, por ejemplo, una situación de salud, que no sabemos qué va a pasar, es muy difícil, hermano. Porque nosotros que vamos a los médicos. Está bien aquí a los médicos, es lo correcto, ¿verdad? Son personas que Dios lo ha usado. Y no es que le hago propaganda a los médicos, pero está bien. Pero los médicos no solucionan todo, hermano. La ciencia tiene limitaciones. Hay cosas que la ciencia no te va a dar. ¿Y ahí qué hacemos? ¿A dónde vamos? Sí, a la señora esa que cura. O vamos a ir al chamán, ¿verdad? O vamos a... ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos? Porque todas esas personas que creemos no te lo van a hacer gratis, ¿no? Te van a cobrar. Y capaz seguimos así. Entonces es interesante que tenemos que ir a quién, al que creó la vida, al que hacedor de la vida. Y ese es Dios, a tu creador. Entonces, él había visto esa intimidad, él había tenido, David, esa intimidad con el Señor. Pero él estaba ahora en el desierto. Él tenía ansiedad. Usted imagínense, en el desierto. Y él estaba solo, ¿verdad? En esa época no había WhatsApp, no había un Facebook, ¿verdad? No había nada. Capaz estaba con angustia, estaba con desesperación. ¿Ahora qué hago? Ver dónde se puede esconder y todo el desierto es árido. O sea que si lo veían prácticamente era un punto fácil para que lo eliminen capaz o para que lo maten. Pero él estaba ahí. Y sigue diciendo David en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y qué interesante, hermano, la misericordia de Dios. Si nosotros estamos en este lugar, hermanos o amigos, es por la misericordia de Dios. Ahora, cuando uno habla de la misericordia de Dios, uno puede ver varios contextos. Un contexto en el Antiguo Testamento, un contexto en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios, si nosotros queremos englobar o buscar algo, a mí me gusta lo que algunos teólogos dicen, la misericordia de Dios tiene que ver con un amor perseverante. Eso tiene que ver la misericordia de Dios, es un amor que persevera en el tiempo. No es que es en algún momento, ¿verdad? Capaz yo veo a una persona en una situación, yo le doy la mano
Pero imaginémonos que esa persona siempre la vemos en la situación. Ahora yo le pregunto, ¿siempre vamos a querer ayudar? Capaz que lo ayudamos 1, 2, 3 veces, pero humanamente va a llegar un momento que decimos, no, pará, ya está, ya te ayudé, ya está. En cambio Dios tiene un amor perseverante. El Señor no se cansa. No es que te dice, bueno, 2, 3 veces Lautaro, listo, ya no te ayudo más. No, el Señor siempre te va a ayudar. Tiene que ver con la compasión en acción. Me gusta ese binomio, compasión en acción. Eso es la misericordia de Dios. Esa compasión activa, real. Algunos hablan de justicia y amor. Pero tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, hermanos, muchos, y todos los que estamos acá, estamos por la misericordia de Dios. Si usted tiene un trabajo, hermano, más aún de que sea por su capacidad, o más aún de que sea porque usted es una persona inteligente, porque estudió, porque capaz alguien le ayudó, es porque Dios permitió eso. Si usted tiene unos hijos, es porque Dios permitió que pueda tener sus hijos, por la misericordia. Capaz usted dice, estoy pasando una situación financiera difícil, pero tiene un lugar donde puede descansar, tiene un plato de comida, tiene algo, tiene que ver por la misericordia de Dios. Y muchas veces decimos, mire, yo no tengo nada, tengo que estar pasando situaciones, pero hermano, le damos gracias al Señor porque tenemos 2 manos, tenemos 2 ojos. Imagínese que usted se tape un ojo y es una persona que tiene una discapacidad. Si usted se tapa los 2 ojos no va a poder ver. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder tener nuestros sentidos. Lo hacemos por la misericordia de Dios. Y fíjense qué bueno que es nuestro Señor. Y eso tiene que ver con la misericordia de Él. Entonces, qué importante que nosotros podamos saber que es maravillosa la misericordia. Y muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida o nos olvidamos de que si estamos aquí es por su misericordia. Es porque Dios nos amó de tal manera que nos dio una nueva oportunidad. Y si nos equivocamos, nos da otra nueva oportunidad. No somos perfectos, nos equivocamos, claro que nos equivocamos, pero Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos, para darnos una nueva oportunidad, para poder volver a empezar. Fracasamos capaz en algo que queríamos hacer. Bueno, ese fracaso muchas veces es el lugar donde va a empezar tu éxito. Pero va a depender de cómo nosotros sigamos adelante. ¿Y cuál es el rol que Dios hace en mi vida y en tu vida? Porque capaz Dios es secundario. Y eso no me va a ayudar. La religiosidad tampoco le va a ayudar. No, hermano, porque usted crea, sí, yo soy cristiano, yo conozco al Señor de años, conozco la Biblia, estudié teología. Eso no es suficiente. Porque usted no es un religioso. Usted tiene que entender que la misericordia de Dios es parte de su vida. Y eso tiene que ver con la intimidad con Dios. Ese amor perseverante de Dios. Y eso tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces es muy interesante, hermano. Y el rey David entendía eso. Él estaba en el desierto. Él estaba en ansiedad. Él estaba con estrés, ¿verdad? Porque hoy nos estresamos. Claro que sí. ¿Usted se estresa o no? Y sí. Pero hay un estrés bueno que se llama eustrés. Y hay un estrés que es dañino. Y es ese estrés que cuando sobrepasa empieza a afectar su cuerpo. Entonces le empieza a doler el cuerpo, le empieza a doler la panza, le empieza a ponerse nervioso, no puede dormir, ¿verdad? Bueno, ese estrés ya no es bueno. Es un estrés que le va generando cosas en su cuerpo. Entonces, estaba David en esa situación. Él estaba ahí. Pero frente a todas esas cosas, él decía, tu misericordia, es mejor tu misericordia. Mis labios te alabarán. ¿Verdad? Capaz tenía los labios secos, partidos, el sol 50 grados, y él dice, mis labios te alabarán. Hermanos, qué importante que nosotros alabemos al Señor en el lugar en que estamos. Yo le digo, no es fácil, ¿verdad? Capaz poder hacer eso. Pero es muy importante que usted alabe al Señor, que usted pueda testificar de Dios. Porque esto es un testimonio, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo que estamos en una reunión en la parte de salud. Yo tenía un amigo que era dirigente, que estaba en esa situación. Yo no sabía nada. Y había una persona, hermano, que Dios mío, las palabras son irreproducibles. Yo no le voy a reproducir lo que dijo. Y después dice, gloria a Jesús. Ya digo, ¿qué pasó aquí? Sí, porque Jesús limpió mi vida. Hermanos, no le digo, yo no me los doy como el perfecto, pero sus labios tienen que alabar al Señor. De sus labios no pueden venir bendición o maldición.
Usted tiene que ser una persona correcta en las cosas, o tratar de hacerlo en las cosas que hace, porque Dios le ayudó. No es fácil, no es fácil, pero el Señor le va a dar la fortaleza. Y usted tiene que saber que su vida necesita ser cambiado. El apóstol Pablo dice, renovar el pensamiento y la mente de Cristo. O sea que usted, las cosas que antes hacía, ya no tiene que hacerlas. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces usted, su vida tiene que ser cambiada. Ya no puede ser el mismo Sandro, ¿verdad?, que era antes. O el mismo Matías que era antes. No. Usted tiene que ser una persona cambiada. Una persona en la cual sus labios alaban al Señor. Y que sepa que la misericordia de Dios está en su vida. ¿Qué más dice el salmista en el versículo 4? Así te bendeciré en mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Él decía, yo voy a bendecir. Mi vida va a ser una bendición tuya, Señor. Qué bueno que nosotros en nuestra vida testifiquemos lo que Dios hace. No solamente con lo que decimos, ¿verdad?, sino con lo que hacemos. Estaba una pareja ahí de enamorados, ¿verdad?, de novios de ahí. Bueno, enamorados por ahí, se dice en Lima, ¿verdad? Están ahí una pareja de novios muy lindo, ¿verdad? Y él le dice, yo te amo. Ay, sí, yo también te amo, ¿verdad? Y la novia estaba en un momento de dificultad, estaba enferma y dice, necesito que venga. Y dice, no, yo no puedo, ¿sabes por qué? Porque tengo que jugar a la pelota con los changos. Bueno, ¿dónde está el amor? Entonces, no es que lo digas, sino que lo hagas. Y eso es parte de lo que Dios enseña en nuestra vida, hermano. Usted no tiene que decir mucho, sino tiene que empezar a hacer las cosas. Un gran predicador, Spurgeon, decía, no diga, sino hacelo. Y usted tiene que hacerlo, porque Dios conoce nuestras vidas. Cuando empezó el movimiento de santidad con John Wesley, ahí en el año 1800, y se juntó con su hermano Charles y estaban ahí, una de las cosas que vieron es que las personas necesitaban de situaciones económicas y ellos querían ayudarlo. Y así empezó la primera escuela bíblica, ¿verdad? Con John Wesley, y cuando empezó el metodismo, fue el inicio de cómo empezó poder ayudar y hacer una comunidad de fe, porque somos una comunidad de fe. Dios nos llamó a eso, a que seamos parte del mismo cuerpo. Usted fíjese, en el Evangelio de San Lucas, ¿sí?, el evangelista nos habla que el Señor compartía, que si usted deja a su padre, usted deja a su madre, usted deja a su hermano, usted deja a su mascota, no, eso no dice, usted deja todo y me sigue, va a recibir 100 veces más. Usted tiene que saber que si usted sigue al Señor, va a tener recompensa en los cielos. Yo no le estoy diciendo, entonces el pastor me dice, abandono mi familia, no me importa. No, no le digo eso. Pero usted acá tiene una comunidad de fe. Y le damos gracias al Señor por su vida. Nosotros oramos por ustedes, nos sentimos contentos, ¿verdad? Y acá podemos tener hermanos, podemos tener tíos, podemos tener padres, abuelos, de todo. Y le damos gracias a Dios, porque es parte de la comunidad. La autora compartía su testimonio. Si cada uno empieza a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Somos parte de la comunidad, ¿verdad? Una comunidad de fe, basándose en lo que el Señor nos llama a través de su palabra, ¿verdad? No en lo que uno habla, ni lo que el hombre habla, ni de lo que el pastor dice, sino lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es única, es real y es verdadera. Y aquí estaba el salmista diciendo, en nombre alzaré mis manos. Entonces, David estaba pasando esa situación y él sabía cómo estaban pasando las cosas. Pero él sabía que a pesar de ese momento de angustia, él quería alabar al Señor. Él quería testificar de Dios. Ahora yo le digo, hermano, cuando nosotros vivimos momentos difíciles, seamos sinceros delante de Dios. Usted en ese momento de dificultad, usted se desespera. Creo que todos nos ponemos ansiosos o nos ponemos mal de una u otra forma. Nuestra naturaleza humana nos hace a que nos pongamos así. Y qué bueno que en ese tiempo puede decir, recuerda, no, la misericordia de Dios ha permitido que yo esté en este lugar. La misericordia de Dios ha permitido que yo esté afrontando esta situación. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y el Señor no te va a dejar. El Señor te va a ayudar. Fíjese, vamos al versículo 5. Como de meollo. Otra traducción de meollo dice banquete suculento.
Entonces podemos cambiar como de un banquete suculento y satisfecho como de un suculento. Ah, bueno, está. La otra versión ya la he puesto. Mi hoyo es suculente banquete. Y con labios jubilosos te alabarán mi boca. Tiene que ver con eso. Esa es la versión NBI. Bien, ya la cambió Matías. Dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, ¿verdad? ¿Ah? Capaz que era muy nazareno, le compartía, el salmista compartí mucho. Y con labios jubilosos te alabarán mi boca, ¿verdad? Nosotros siempre nos gusta compartir, es más, después de la reunión vamos a compartir los cumpleaños, así que los invitamos para compartir. Pero fíjese que decía el salmista, un suculento banquete, algo lindo. Y se acuerdan que el domingo pasado compartíamos que este hombre Mefiboset iba a tener la oportunidad de comer en la mesa de ¿quién? Del rey. Y David dice, mi alma queda satisfecha como un suculente banquete. Poder compartir. Porque cuando usted está en una mesa muy grande, en un banquete, están las mejores comidas, ¿verdad? Mi abuelo que ya partió con el Señor, él decía potajes, ¿verdad? Me gusta este potaje. En su época, él decía, me gustan los potajes, ¿verdad? Porque es lo mejor, es lo especial. Y hermano, el Señor tiene algo especial para usted y para mí. El rey David sabía lo que el Señor tenía para él. Muchas veces nosotros a lo largo del tiempo nos conformamos con cosas buenas. Decimos, está bien esto, es bueno eso, esto me ayuda. Pero saben, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Porque muchas veces Dios no quiere que te quedes con lo bueno, sino Dios quiere darte lo perfecto. Pero si no estamos atentos a lo que Dios nos habla, pasa eso y pierdo capaz esa oportunidad de poder estar en ese banquete. Me quedo con algo bueno, no está mal, pero Dios quiere darle un banquete. Y el salmista decía, yo sé, yo quiero disfrutar de eso, de lo que Dios hace en mi vida. ¿Seguimos, Mati? Con la versión anterior, si podemos. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Miren qué interesante. Ustedes saben que en el desierto, yo no sé, ¿quiénes de los que están acá han estado alguna vez en un desierto? Sí, entonces uno es también, o ¿quién hemos visto un desierto? No piense que un desierto es el Sahara solamente o por ahí, ¿verdad? Tenemos la parte de Chile, tenemos la parte del Pacífico, o tenemos la parte de montaña, pues es un desierto, ¿sí? Entonces, usted fíjese, las noches son muy frías, ¿verdad? La temperatura es tremendo. Entonces, el salmista, y ahí el rey David decía, cuando medita en ti en las vigilias de la noche. Qué interesante, hermano. Que usted, a pesar de esa situación, se acuerde de su Señor. Y en la noche, fíjese, cuando nosotros estamos de novio con mi esposa Mariela, ¿verdad? Todavía, bueno, no somos tan viejos, no somos jóvenes, pero no había todavía, creo que habían salido esos celulares, esos tipo ladrillos, esos Motorola, ¿verdad? Antes. Entonces, bueno, yo estaba con ella, pero claro, uno tiene una edad, uno no se puede quedar bajo una edad y una hora, no se puede quedar hasta 3, 4 de la mañana, obviamente. Yo también trabajaba, estudiaba y ella también. Entonces yo me acuerdo que capaz compartía y uno quería que es un poco más, ¿verdad? Y era complicado. Entonces volví a la casa, me iba, a veces en el cole, a veces caminando, a veces me iba. Y cuando llegaba decía, ay, cómo le extraño, ¿verdad? Entonces yo quería llamarla, quería decirle cómo está. Porque uno extraña, pero estuviste recién con esa persona, ¿verdad? Imagínense cuando uno está en las noches. Y no sé si a veces a usted le ha pasado, pero cuando puede tener ese tiempo con Dios, en la cual usted ve cómo Dios hace en su vida y usted capaz lee la palabra, capaz ora, y se levanta y quiere seguir buscando de Dios. No sé si alguna vez le pasó, o capaz nos pasó hace mucho, o capaz nunca nos pasó. Qué importante. Pero capaz a veces lo que nos sucede es que durante la noche no podemos dormir, nos ponemos nerviosos, tenemos que tomar algo para tomar, ¿verdad? Veía un paciente ahí en el servicio de alergia que tiene un problema de una urticaria crónica y él toma la melatonina, ¿verdad? Para poder descansar de noche. Y yo le decía, ¿y cuánto tomó? Y él lo toma de 10 años, me dice. Mientras algunos no podemos dormir de noche, qué bueno es que uno pueda meditar en el Señor en las vigilias de la noche. Yo me acuerdo cuando estaba en Tucumán, yo estuve viviendo un tiempo con mi tía. Mi tía era una persona que buscaba mucho de Dios y a ella le gustaba mucho las vigilias. Entonces mi primo dormía y me dice, Sandro, vení, me dice, vamos a orar al Señor. Y mi tía, no era que yo oraba 5 minutos, hermano, ¿no?
1 hora y arrodillado y orando. Y después, cuando uno podemos compartir, y la verdad que orábamos, cantamos al Señor, y pasaba 4 de la mañana, 5, yo tenía que ir a la facultad a las 7, no sé cómo iba. Pero, hermano, ese tiempo es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual, cuando uno medita en ti, en las vigilias de las noches, podemos ver esa misericordia de Dios. Y muchas veces las cosas que hemos logrado a lo largo del tiempo es porque nosotros tuvimos este tiempo de meditar en el Señor. Capaz usted no puede meditar en la noche, pero capaz lo puede hacer a la mañana, capaz lo puede hacer a la tarde, capaz lo puede hacer cuando está en el trabajo, ¿verdad? Puede meditarlo. Pero qué importante es que usted pueda meditar en el Señor. David sabía eso. Él estaba en el desierto, había una persecución, no sabía qué iba a pasar, pero él decía, me acuerdo de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Él sabía que si él estaba ahí, Dios iba a hacer algo con su vida. Y la misericordia de Dios es maravillosa porque estaba ahí. Estaba haciendo algo con él. Fíjense que dice el versículo 7. Porque ha sido mi socorro. Le dice David, claro, yo sé, Señor, de dónde me has sacado. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Es algo metafórico, ¿verdad? Pero ha sido mi socorro porque el Señor ha salvado su vida. En todas las situaciones que pasó David, el Señor siempre estuvo ahí. Y hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros pasamos situación de dolor, de dificultad, de ansiedad. No sabemos qué hacer. Y muchas veces hemos podido ver que el Señor ha sido nuestro socorro. Y no nos hemos dado cuenta, ni siquiera lo hemos registrado. Pero algo ha pasado porque Dios ha hecho algo en tu vida y en mi vida. Dios nos ama, hermano. Dios es especial para usted. Usted es especial para el Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en ese tiempo que estaba estudiando medicina en Tucumán. Y entiendo lo que dice Lautaro, porque muchas veces uno está solo, no conoce a nadie y es muy difícil. A pesar de que yo estuve viviendo con mis tíos, y le doy gracias a Dios por ese tiempo que viví, pero yo no los conocía la primera vez que iba. Pero no es difícil, pero es difícil, hermano, porque no es tu casa, no son tus cosas. Y un momento entras en crisis. Y yo me acuerdo que vivía en la parte de la azotea, hay un tercer piso, ahí había una piecita chiquita, y me ponía mal. Y decía, ¿por qué tengo que estar acá? Puedo volver a mi casa, ¿verdad? Puedo tener mis cosas. ¿Por qué tengo que estar pasando esta situación? Y me acuerdo que me ponía mal. Y había como una azotea, podemos decir, y había un tercer piso y no había nada, ¿verdad?, para la calle. Y me acuerdo que caminaba, salía de la pieza, entraba ahí y me ponía ahí. Y me ponía mal. Y después escuchaba una voz que me decía, che, ¿por qué no te tirás mejor? ¿Qué haces acá? Tírate. Y me ponía a pensar, ¿y si me tiro? Hermano, y en esos momentos, cuando usted está en esa situación, es muy sutil, usted no se da cuenta. Nos podemos acordar que el Señor nos dice, cuidado con su adversario el diablo, que él está como león rugiente esperando a quien devorar. Y el enemigo muchas veces hace esas cosas, hermano. Y me acuerdo que muchas noches pasaba y era esa lucha de poder estar ahí. Hermano, si yo estoy aquí parado, hoy hablando con ustedes, compartiendo la palabra, ha sido por la misericordia de Dios. Y a lo largo de todas las cosas que pasé y sigo pasando y sé que voy a tener que pasar, es por la misericordia de Dios. Y el Señor ha sido nuestro socorro. Así que, hermano, yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cómo usted ha venido hoy en esta mañana. No sé cómo está su corazón. No sé cuáles son sus pensamientos. No sé cuáles son sus situaciones. Pero el Señor nos habla en este tiempo, ¿verdad?, que Él es nuestro socorro. Y que en la sombra de sus alas, como decía David, nos va a regocijar. Él te va a abrir. Qué importante, hermano, que nosotros podamos reflexionar en eso, en este tiempo. Capaz has perdido cosas, capaz lo has perdido. Capaz no se puede volver atrás, capaz que no. Pero sabes, si puedes seguir adelante, si puedes continuar, se puede reedificar todo, se puede reconstruir, claro que sí. Pero sola no puede. Ahí tiene que ver con el plan de Dios y tiene que ver con su misericordia. Porque si usted siguió hasta aquí, fue por la misericordia de Dios. Dios lo permitió. Y Dios tiene plan con ustedes. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Hay sueños.
hay proyectos, hay cosas que Dios ha puesto en su vida. Tenemos que seguir adelante. Yo sé que no es fácil, para nada es fácil, hermano. Y que muchas veces va a haber oposición, claro que sí, o va a haber dificultades también. Pero Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermano, y es ahí donde nosotros nos paramos y decimos, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué hago, verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y David estaba en ese desierto, en esa situación, ¿qué tenía que hacer? Y él estaba alabando al Señor. Decía, tú has sido mi socorro. Yo medito de ti de noche. En las vigilias estoy contigo porque necesito saber que tú estás ahí conmigo. Hermano, yo le digo a usted, o amigo, ¿cómo está su relación con Dios hoy? ¿Usted tiene esas vigilias con el Señor de noche? ¿O capaz en el día? ¿Se ha puesto a pensar en las cosas que usted ha logrado? ¿Se ha puesto a pensar que la misericordia de Dios ha estado? Capaz tiene una familia. Tiene padres, tiene hijos. Tiene un trabajo, tiene un oficio, tiene una profesión. Tiene algo. ¿Se ha puesto a pensar que es por la misericordia de Dios? El Señor nos llama hoy a que nunca nos olvidemos de su misericordia. Ese amor perseverante. Se equivocó, cometió errores, hizo cosas que no estaba bien delante de Dios. Bueno, puede levantarse de nuevo y volver a empezar. No es fácil, no es fácil. Pero es posible, claro que sí, con la ayuda del Señor. David sabía de esa situación. Y por eso que el salmista decía, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermano, el Señor es tu socorro en donde tú estés. Nunca te olvides de eso. Aunque tu padre y tu madre te dejare, yo te recogeré sobre todo, dice el Señor. Y muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Nos sentimos solos, nos sentimos solas, sin nadie. Nos hubiera gustado que alguien estuviera en ese momento y capaz no está. O capaz una pérdida de cualquier tipo. Pero nunca se olvide que usted tiene un Padre que lo ama y que siempre va a estar ahí.